Buenos días, un nuevo domingo, estoy aquí con vosotros y vamos a intentar compartir el estudio que hay preparado para este domingo. Un estudio que lleva por título El poder de las palabras y que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos 6 al 12. Luego os explico una peculiaridad de este texto, pero ahora de momento vamos a leerlo, que sin duda es un texto también que conocéis sobradamente. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si tenéis la Biblia delante vuestro, si podéis abrir la Biblia, veréis que el texto que hemos iniciado en el versículo 6, en nuestra versión Reina Valera, está junto a los anteriores versículos que dimos en la semana pasada de no juzgar y no seréis juzgados. No cabe duda de que esas no son divisiones puestas a la hora de traducir la palabra de Dios para una mejor guía, no tiene ningún valor teológico, no tiene ningún valor doctrinal, por decirlo de alguna manera, pero sí que nos marcan un poco el contenido. Por lo que sea, parece, o a simple vista, si leéis los dos textos seguidos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, veréis que el versículo este de los cerdos y que el versículo este de los perros queda un poco ahí como descolgado. El estudio de hoy, quien ha preparado ese estudio, nos lo coloca en este otro apartado, en el siguiente, es decir, cuando habla acerca de la oración y la regla de oro. Y lo hace por un motivo muy esencial, porque considera que a lo que se está refiriendo aquí el Señor Jesús, vamos, en el sentido de la transcripción que hace Mateo de este mensaje de la palabra del Señor Jesús, tiene que ver mucho más con la oración que no quizás con lo de juzgar o ser juzgado, aunque posiblemente se pueda aplicar a los dos textos. Posiblemente se pueda aplicar y sea una especie de versículo bisagra que utiliza para hablar tanto de un tema como para de otro. ¿Qué es lo que podemos pensar de todo esto? Yo creo que todos hemos conocido, incluso algunos de nosotros hemos tenido ocasión de tener familiares a los que se les ha hablado del Evangelio, a los que se ha invitado a asistir a alguno de nuestros cultos, a los que hemos tenido, digamos, fijos en nuestro corazón y en nuestra mente para anunciarles el Evangelio, y que sin embargo, pues por la razón que sea, pues va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y no vemos ningún resultado. Personas hay incluso a las que hemos hablado no una vez, sino 2, 3 veces, y llega un momento en el que al final terminan cansados de ese tema y nos dicen que no volvamos a nombrarle esto más en la vida. Quizás son personas que no están preparadas, que todavía no es su tiempo. Nosotros desconocemos eso, no lo podemos saber. Pero lo que nos quiere decir aquí el Señor Jesús, tanto en un texto como el de la semana anterior, del de no juzgar, como en este texto, por mucho que nos parezca imposible la persona a la que estamos, con la que estamos intentando, digamos, llevarle el Evangelio, o con la cual pues estamos intentando mantenernos al margen de sus actuaciones, de su manera de actuar, y nos había recomendado la pasada semana en no juzgar, lo que sí nos está diciendo en este texto es que hay que dejarlo a un lado. Hay momento y hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa. Y hay un tiempo también en el que a veces tenemos que dejar de lado, que dejar reposar esto. ¿Qué hacemos cuando esto ocurra? ¿Qué hacemos cuando vemos que no hay ningún tipo de resultados? Pues el Señor nos marca otro camino, que es el de la oración. Nos marca ese camino de la oración en cuanto a poner delante de Él aquello que nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, no somos capaces de llevar adelante. Porque a lo mejor no es una labor nuestra. Fijaros que la palabra del Señor nos dice que nuestra labor es predicar, pero la de convencer es una cuestión que le pertenece al Espíritu Santo, no a nosotros. La de hacer que una persona crea no es una labor nuestra. Nuestra labor es única y exclusivamente el predicar, el hablar del Evangelio. Pero sí que podemos hacer es traer esa persona o esas personas delante
del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y entonces nos cuenta las excelencias de un Padre, ese Padre que tenemos en los cielos, que muchísimo mejor que cualquier padre en este mundo, al que si un hijo le pide, como dice el propio texto, pan, no le va a dar una piedra, o a quien si le pide pescado no le va a dar una serpiente. Le va a dar lo mejor que tenga. Somos creación de nuestro Padre. Somos hechos a imagen suya. Su deseo es que podamos vivir conforme con el propósito con el que Él nos creó, estar en comunión con Él. Y lo que dice el Señor Jesús es que nada de lo que podamos pedir va a quedar sin respuesta, va a quedar sin que Él nos conceda aquello que pongamos en sus manos. Ojo con esa respuesta. Podrá ser una respuesta positiva o podrá ser un espérate, ten paciencia, todo tiene su tiempo. O podrá ser sencillamente el insistir, pero existe siempre esa voluntad de la otra persona de aceptar o no aceptar el mensaje del Evangelio y de aceptar o no aceptar el mensaje y la obra salvadora de Jesucristo. Ahí nadie puede obligar a nadie, es una cuestión de voluntad, pero sí que podemos ponerlo delante del Señor, sí que podemos intentar que en todo momento sea algo que esté presente en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Eso no debemos de dejarlo, porque sin duda dice que vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y ojo con esta, buenas cosas. Aquello que nos haya de ser beneficioso, aquello que nos haya de ser bueno para nosotros. Ojo porque a veces el Señor nos tiene que contestar no. A veces Dios tiene que decir, nuestro Padre tiene que decirnos, esto no te conviene y esto no va a ser para ti. O sencillamente ocurre como le ocurrió a Moisés o como le ocurrieron a tantos otros. No es el tiempo y tú no lo verás, lo verán las generaciones siguientes. Eso son cosas que escapan de nuestro control y que escapan de nuestras posibilidades. Pero sí es muy insistente el Señor en este tema, las palabras, el poner en oración, el usar esas buenas palabras. Y para cerrar, para poner broche a este texto, el Señor utiliza este otro versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fijaros bien, esto es la ley y los profetas. ¿Recordáis algún otro texto donde se nos dice cuál es el resumen de la ley y de los profetas? Es decir, de todos aquellos preceptos que además se fueron imponiendo para el pueblo judío. La regla de oro. ¿Y cuál es esa regla de oro? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues el Señor hace un paralelismo con esa frase, con esa regla de oro, y lo hace con estas palabras. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. No se trata de esperar de que no nos traten mal, no se trata de mirar de no hacer daño a nadie para que nadie se meta conmigo, pasar inadvertido o sencillamente ser una buena persona para todo el mundo y ya está. Esto implica muchísimo más. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí nos lo está diciendo en un aspecto activo, en un aspecto de llevar a cabo, de hacer. No hay que esperar, hay que ponerse manos a la obra. Hay que buscar a los demás y hacer con ellos lo que quisieras que hicieran contigo. No hace muchas semanas estábamos hablando que si viene alguien, tu enemigo, y te pide que le lleves una carga durante una milla, tú no la lleves una, sino que la lleves dos. Si te abofetean, que pongas la otra mejilla. Que si te piden la capa, des la capa y des también el vestido si es necesario. Es decir, siempre tenemos que ir más allá. ¿Todo ello para qué? Porque es la mejor manera en que tenemos de mostrar el Evangelio. Por eso, quizá este estudio, más que titularse El poder de las palabras, podríamos también titularlo como el poder de los hechos. Unos hechos que corroboran las palabras. Unos hechos que muestran que aquello que estamos haciendo y que estamos predicando es correcto. Si tú le estás hablando a otra persona
y esa persona te desplanta y te desaira y no te hace caso, que no se aparte la sonrisa de tu cara, que no se aparte la comprensión de tu cara, porque sepas qué es lo que esa persona quizás está mostrando una rebeldía para no dejarse convencer sencillamente, o bueno, aunque no lo sepamos, el Señor sabe el tiempo y las razones, y el Señor sabe el porqué de cada cosa. Como es una constante en todo este Sermón del Monte, como es una constante en todo el Evangelio, como es una constante en el reino de Dios, como es una constante en aquello que el Señor Jesús nos enseñó por medio de esos 3 años de ministerio junto a sus discípulos, lo más importante es que nosotros seamos reflejo de lo que Dios quiere, que las personas son las importantes, más que cualquier otra cosa. Por encima de las palabras están los hechos, porque con nuestros hechos mostramos lo que el Señor ha podido hacer en nuestras vidas y lo que puede esperar de la vida de cada uno de ellos. Así que, manos a la obra. Nos toca ponernos a hacer, no a no hacer, sino a hacer todo aquello que esperamos que hagan con nosotros y que también la palabra nos enseña que es bueno para la obra de Dios. Hasta el próximo domingo.